Hola, bienvenido al canal. Hoy te quiero hablar sobre los usos que podemos dar en el huerto a una planta muy beneficiosa. Se trata del diente de león. El diente de león es una planta muy interesante para tener en el huerto, ya sea porque la cultivemos o la recolectemos. Es una planta que antiguamente se había cultivado, ya fuera para utilizar sus hojas cocidas o crudas, pero es un cultivo que hoy en día podemos decir que está prácticamente olvidado. Sus virtudes medicinales son también muchísimas, pero yo hoy quiero hablarte del diente de león para nuestro huerto, porque puede ayudarnos a prevenir enfermedades fúngicas, depende de cómo lo preparemos, y también nos ayuda a promover la vida en el suelo, según también cómo hagamos esas preparaciones. Yo hoy te voy a enseñar distintas para que así tú puedas sacar el máximo provecho. Muchas veces leemos sobre algunos preparados que, según se dice en redes sobre todo, tienen un montón de propiedades porque están hechos con diente de león. Y sí, realmente esta planta tiene muchísimas propiedades porque tiene desde ácido salicílico, que es una fuente de sílice y también es un promotor de las defensas de la planta ante parásitos. Tiene también pues ese silicio que actúa contra hongos, tiene saponinas que actúan también contra muchas enfermedades, tiene taninos, tiene calcio, magnesio, hierro, tiene bastante fósforo, tiene también potasio, muy importante, y muchos otros como azufre, por ejemplo. Pero realmente depende de cómo preparemos esta planta, puede que extraigamos unos principios u otros. Por eso nosotros la cultivamos de vez en cuando en nuestro huerto para poder proveernos de planta seca o fresca y luego hacer estos preparados. Por ejemplo, esta que tengo por aquí a mi lado, esto es un diente de león. Como puedes ver, tiene las hojas con esta forma. Estas hojas son perfectamente comestibles y cuando la planta es pequeña son muy dulces. Conforme madura la planta se van volviendo algo más amargas, pero igualmente son perfectamente comestibles y muy buenas en ensalada. ¿Ves? Por aquí tenemos las flores, que esta está aún por abrir, en cambio esta es una flor que ya se abrió y está haciendo semilla. Es la típica flor pues que se sopla y las semillas salen volando, en esta forma. Es una planta muy común en todo tipo de prados, pero puede presentar distintas formas, no siempre tienen por qué ser idénticas a esta que tenemos aquí, ya que es una especie con mucha variabilidad intraespecífica. Salen ejemplares pues con las hojas más oscuras, más grandes, más pequeñas, otros tienen cierta vellosidad. Esta es una variedad que funciona muy bien también si la queremos consumir en ensaladas, porque sus hojas son muy tiernas, no tienen esos pelos, son bastante dulces, son grandes, así que por eso una vez encontramos esta en concreto, pues guardamos semillas año tras año. Es una planta de la que vamos a beneficiarnos básicamente en dos aspectos en el huerto. Por un lado, nos va a proteger contra los hongos. Contiene ese ácido salicílico que va a ser muy interesante para la prevención, también los taninos, también las saponinas, aunque ya veremos que depende de la parte de la planta que vamos a cosechar, también obtendremos más cantidad de unos principios activos u otros, y esto es algo muy importante. A la vez, para la protección contra hongos también nos interesa cómo estimula toda la parte vegetal, no solo promoviendo el crecimiento, sino fortificando a las propias células de la planta y haciendo que ésta responda mucho más rápido frente a los ataques. Así que podríamos decir que promueve a las propias defensas de la planta. Por otro lado, nos va a promover toda la vida del suelo. Por eso es un preparado
que si lo preparamos en forma de purín, a nosotros nos gusta mucho utilizarlo en primavera, porque es cuando el suelo se está despertando de todo ese letargo hibernal y nos gusta aportarle esa ayuda extra. Y lo hacemos de muchas formas distintas, no solo con este preparado de diente de león, sino que preparamos muchos otros y especialmente en esta época, primavera y principios de verano. Todos ellos pensando en potenciar bacterias, hongos, protozoos o incluso nemátodos del suelo. En este sentido, el diente de león nos aporta un montón de nutrientes esenciales para los microorganismos, los que antes te dije, el calcio, el hierro, el magnesio, el azufre, pero también nos aporta otros nutrientes en forma de vitaminas, por ejemplo. Es muy rico en distintos tipos de vitaminas de prácticamente todos los grupos. Y como no, distintos carbohidratos que son al final una fuente de carbono, algunas proteínas que son una fuente de nitrógeno que a los microorganismos les funciona muy bien, y a algunos otros elementos que podrían ser muy interesantes, pero ya en una cantidad menor. Además, en el suelo nos aporta otra cualidad muy interesante, y es que el diente de león también hace que el suelo retenga más humedad. Y no solo eso, sino que las propias plantas se vuelven más resistentes ante el estrés hídrico y la sequía. Pero eso sí, para conseguir ese efecto debemos preparar tanto el suelo como nuestras plantas antes de que llegue la sequía. Por eso ahora, en primavera, es el momento de actuar. Nosotros en España estamos preveyendo una situación bastante peliaguda con el tema del agua. Llevamos muchísimos meses de sequía y en verano no suele llover mucho, así que la cosa no pinta nada bien, y todo cuanto podamos hacer para enfrentarnos a esa sequía, nuestras plantas del huerto lo van a recibir muy bien. Así que hoy, como te he dicho, vamos a hacer dos preparados distintos. Haremos un purín con la planta entera, con esta que tenemos por aquí, y ya verás el porqué. Y luego vamos a hacer también una infusión. Pero antes de entrar en esto, quiero hacer referencia a otro preparado que hoy no vamos a utilizar, no vamos a hacer con diente de león, que es el preparado biodinámico en el que se utiliza un mesenterio de vaca, el cual se rellena con flores secas y rehidratadas de diente de león. Es el conocido como preparado 506 y se dice que regula los procesos de la potasa, la caliza y el nitrógeno. Pero ese es un preparado que no haremos hoy. Para el de hoy vamos a utilizar en ambos casos la planta entera. Así que si te parece, empezamos por el purín. Nos interesa para un purín aprovechar toda la planta, porque en las raíces es donde se concentra mayor cantidad de saponinas. Vamos a ver si la puedo arrancar bien. Me parece que va a costar un poco. Voy a tener que cavar si quiero obtener raíces también. Tiene unas raíces bien profundas esta. Y además por aquí hay unas tagarninas, que esto no me interesa, son estas de aquí. Estas no las quiero, yo solo quiero el diente de león. Es bastante importante que cuando hacemos un preparado, un purín, nos ciñamos a una sola planta, porque cada planta fermenta con unos microorganismos e inhibe a otros, así que si combinamos dos, puede ser que la fermentación se nos pare o cueste empezarla. Mira qué raíces, que también son comestibles, por cierto, más impresionantes. Y esto nos interesa mucho. Yo la pongo en el cubo y aprovecho las últimas hojas que quedan por aquí, que no nos quede nada. Voy también a cosechar esta más pequeñita, con sus raíces, y vamos ahora a trocearla toda bien. Acabo de sacar que por aquí se me estaban quedando raíces y esto es la parte
que más me gusta para hacer el purín, porque tiene todas esas saponinas tan y tan interesantes. Y ahora ya sí, vamos a cortar bien toda la planta en trocitos pequeños para que así la fermentación del purín consiga extraer todos los principios activos que tiene la planta. Sobre todo las raíces, que es la parte más dura, nos interesa cortarla. Si tiene restos de tierra no pasa absolutamente nada, ya que aquí lo que buscamos es que haya microorganismos para que esta fermentación empiece. Así que no te preocupes porque las raíces queden perfectamente limpias. Las hojas realmente van a empezar a deshacerse rápidamente, así que tampoco tenemos por qué trocearlas tantas. Lo más importante es que las raíces sí que las cortemos bien. Otra buena idea podría ser estos trozos de raíz machacarlos un poco y abrir sus fibras, así seguro que aún extraeríamos mucho más. De todas maneras, yo lo he hecho así varias veces y realmente no hace falta. Ya verás que al cabo de unos días estos trozos de raíz están perfectamente blandos. Yo creo que así también se extrae bastante bien todo su contenido. Necesitamos una proporción de planta y agua de 9 a 1. 9 veces más agua que planta, por tanto, por cada 10 o por cada 9 litros de agua que pongamos, vamos a necesitar 1 kilo de diente de león. Yo voy a preparar unos 9 litros o 10 máximo totales, que es lo que me cabe en este cubo, y no estoy seguro de si aquí hay 1 kilo, pero tampoco voy a pesarlo. Lo que voy a hacer, como yo creo que a ojo habrán unos 800 gramos seguramente, entre 700 y 800, lo que voy a hacer es coger, aquí tengo algo de planta seca, porque sí, también se pueden hacer purines con la planta seca. Podemos plantar abundantemente en el huerto, secarla, triturándola y luego hacer nuestros purines al año siguiente. Así que voy a poner un puñado. También de planta seca. Me gusta que siempre haya algo de planta fresca porque creo que aporta mucho más microorganismos a todo el conjunto. Pero lo podemos hacer perfectamente con planta seca, como te digo. Eso sí, cuenta, esto te sirve para prácticamente todas las plantas, que la planta fresca tiene 10 veces más agua que la planta seca. Entonces hay que dividir el volumen por 10. Si necesitamos 1 kilo para 9 litros de agua, utilizando plantas secas solo necesitaríamos 100 gramos. Y ahora lo llenaremos con agua, agua que debe ser sin cloro, preferentemente agua de lluvia. También se puede utilizar agua de pozo, aunque esta ya es más variable y no siempre sale igual de bien. Si tu agua tiene muchos carbonatos y es muy dura, el agua de pozo, una cosa que se puede hacer es ponerle un poquito de vinagre, por ejemplo unos 100 mililitros por cada 10 litros de agua. Con eso se consigue que precipite una parte de los carbonatos y el agua mejora ligeramente para hacer purines vegetales. Pero realmente el agua de lluvia es la mejor que puedes utilizar para los purines. Simplemente pondremos agua, taparemos con una tapa que no quede perfectamente hermética, porque esto va a desprender gases, va a desprender CO2, y lo pondremos en un lugar donde la temperatura no sea ni muy alta ni muy baja. Entre los 12 y los 25 grados es una temperatura perfecta para hacer un purín. Tampoco lo pongáis a pleno sol, porque también los rayos ultravioleta podrían frenar un poco algunos procesos. Dependiendo de la temperatura, fermentará más rápido o más lento. Si hace mucho calor, necesitará que lo agites 3 veces al día, porque el proceso es más rápido y necesita más a menudo ese aporte de oxígeno, porque en este caso sí que es un purín que lo queremos lo más aeróbico posible.
Si no hace un calor extremo donde estés haciendo el purín, entonces con una vez al día que lo agites será suficiente. Y aquí lo más importante que tienes que tener en cuenta para que este purín te funcione correctamente, que es el tiempo de fermentación. Es muy importante que el purín de diente de león no entre en la fase de pudrición, en la fase final. Queremos pararlo y aprovecharlo, tirarlo en el suelo de nuestro huerto cuando lleva unos 4, 5, 6 días, ya te digo, depende de la temperatura, pero siempre antes de que empiece a oler mal. En ese momento tendremos un máximo de microorganismos en el medio y además habremos extraído muchas sustancias, pero no habrá pasado el suficiente tiempo como para que empiecen a degradarse, por ejemplo las vitaminas. Si hacemos un purín muy fresco de corta duración, va a ser mucho más rico en vitaminas. También los taninos serán más reactivos, los que hayamos extraído, y las saponinas estarán mucho más enteras y es más interesante para que el suelo preserve esa humedad. Entonces, ¿cómo sabemos exactamente cuándo está preparado nuestro purín? Es muy sencillo. Hay que fijarse en primer lugar en las burbujas. Deben salir burbujas de nuestro preparado, pero no las confundas con la espuma que se forma al remover, ya que las saponinas que estamos extrayendo forman espuma. Tú fíjate en las burbujitas pequeñas que hay por el líquido. Durante los primeros días saldrán muchas, una vez empiece la fermentación, y luego cada vez menos. Cuando valores que ya prácticamente no están apareciendo nuevas burbujas, querrá decir que ha acabado el proceso. Pero además fíjate en el olor, porque este purín no debe oler fatal, no debe ser esos purines que apestan ya de lejos. Se dice que este purín huele bien. Bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? El olor de un purín que no huele muy mal es el olor característico, se dice siempre, que de la orina de vaca. Igual ahora estás pensando en que no sabes exactamente cómo huele la orina de vaca. Bueno, cuando el purín empiece a fermentar y lo huelas, lo sabrás. Porque es que es cierto, huele realmente como un poco a establo de vaca, pero no un establo maloliente y desagradable. No, un establo con su heno, con sus plantas, que sería la parte del diente de león, pero también tiene ese recuerdo ligero a orín. Además, otro buen indicador es que las partes verdes de la planta sigan siendo verdes. Evidentemente cambiarán el color durante este proceso y se van a oscurecer, pero que no lleguen a ser marrones o licuarse completamente, porque eso querría decir que ha empezado a descomponerse la clorofila y no queremos llegar a esos puntos. Y ya por último, solo me queda decirte que este preparado lo vamos a utilizar al 10%, así que si yo hago unos 10 litros de purín, luego voy a obtener 100 litros de agua de riego. No es mucho, pero suficiente para unos cuantos bancales con este pequeño cubo, y ya ves que una planta o con unas pocas plantas podemos hacer el purín suficiente para 100 litros. Ahora ya sí, vamos a llenarlo de agua de lluvia, que la tengo en una manguera por aquí, y lo taparemos y empezará la fermentación. Y ahora simplemente, esta es la manguera que tenemos de agua de lluvia, lleno, y este cubo es de 10 litros. Yo creo que voy a apurar bastante hasta arriba, pero piensa que durante el proceso forma burbujas y eso hace que toda la materia sólida suba, así que acaba ocupando más espacio del que aparenta en un principio. Y acto seguido, cuando lo tenga ya lleno, lo que haré será taparlo con esta misma tapa que no encaja y que nos va a permitir que respire. Y ahora ya nos queda taparlo y dejarlo en el lugar final.
Mira, como la temperatura últimamente ya es bastante alta en el exterior, yo voy a hacerlo aquí fuera. Tengo este cañizo viejo que me lo va a proteger del sol, así que lo dejo aquí, lo tapo, así, y le pongo esto alrededor simplemente para darle un poquito de sombra. Y aquí tengo ya mi palo preparado, que no es más que un palo roto de una herramienta que nos va muy bien para los purines, para agitar, y me lo dejo preparado aquí. Ya mañana empezaré a agitar, voy a empezar con una vez al día, yo creo que va a ser suficiente, aún no hace mucho calor, y supongo que en unos 6 o 7 días lo tendremos ya seguro hecho, si no antes. Como ves, se está poniendo el sol, así que mañana seguiremos con la infusión, que esa ya tiene un efecto más contra hongos, lo cual es muy importante justo para esta época del año también, en la que debemos empezar a prevenir. Piensa que con la infusión podemos reducir muchísimo las dosis de otros fungicidas. Son unos preparados que funcionan muy bien al combinarlos con otros. O, por ejemplo, potenciar muchísimo el efecto de la cola de caballo, del extracto de cola de caballo que aplicamos habitualmente en nuestros huertos. Mañana te lo explico todo, cómo funciona y por qué sucede cada uno de estos efectos. Nosotros por hoy ya acabamos de trabajar, que ha sido un día bastante duro y en el que hemos avanzado muchísimo en el huerto, y mañana seguimos con esa infusión. Ya han pasado casi 24 horas desde que empezamos con el purín. Si te parece, vamos a ver cómo está. Pues aquí tenemos nuestro preparado el primer día de fermentación. Como ves, está todo por la parte de arriba, pero el agua ya ha empezado a teñirse. Y si agitamos un poco, verás que se forma un poco de burbujas. Ahora, como he revuelto hace un rato, se forma menos, pero fíjate como aquí ya empiezan a salir algunas burbujas. Yo creo que la actividad, que aquí ya empieza a haber algo de movimiento. De todas maneras, son las primeras 24 horas, así que aún es pronto. Lo más importante durante estos días es que vayamos oliéndolo. Este de momento no huele, o huele un poquito a pasto. Yo creo que mañana empezará a desprender ese olor que te comentaba, como a orín de vaca, y durante 4 o 5 días estará así. Lo importante con este preparado es no dejarlo demasiado, aprovecharlo, como te comentaba, en el momento justo. No se puede guardar. A esto aún le quedan bastantes días por delante y nosotros hoy vamos a hacer la infusión. Recuerda que la infusión es el preparado que utilizamos con acción antifúngica o anticriptogámico, que se llama. Hacerla es muy sencillo, pero nos pasa igual que con este preparado. No se debe guardar. En el caso de la infusión podemos almacenarla durante 2 o 3 días en el frigorífico, pero siempre la haremos para aplicarla directamente. Esta infusión es un tipo de preparado que la hacemos pensando en aplicarla de forma combinada con otros preparados. Esto de combinar preparados es algo complejo y yo no te recomiendo que lo hagas a no ser que sepas seguro que esos dos preparados son compatibles. En el caso del diente de león puedes asociarlo perfectamente a otros tratamientos antifúngicos. Se utiliza mucho, por ejemplo, para disminuir la dosis de azufre o de cobre usados como fungicidas. Ya sabes que desde la tanina no te recomendamos utilizar estos dos tipos de fungicidas y en el canal te hemos mostrado un montón de alternativas. Y entre ellas, una de las que mejor funcionan sin duda es la decocción de Equisetum, de cola de caballo. Así que este preparado funciona de maravilla cuando lo combinamos con la decocción de Equisetum. ¿Y por qué sucede esto? Pues
en el Equisetum, en la cola de caballo, lo que más nos interesa extraer es ese sílice, pero el sílice está muy fuertemente unido al tejido vegetal, así que necesitamos una decocción. El Equisetum tiene también otros principios activos muy interesantes, pero probablemente con esa decocción estamos rompiendo o inactivando muchos de ellos, por ejemplo esos taninos y saponinas que aquí al hacer una infusión los estamos respetando mucho más. Así que la combinación de cola de caballo con diente de león nos ofrece todo ese sílice tan potente de la cola de caballo y los taninos y las saponinas que nos aporta la infusión de diente de león. Con la infusión sucede igual que con el purín, podemos utilizar la planta seca o la planta fresca, teniendo en cuenta las diferencias de peso que te he comentado antes. Nosotros hoy vamos a hacerlo con planta seca, ya que tenemos bastante, así que voy a la cocina y te explico paso a paso cómo hacemos esta infusión. Nosotros vamos a preparar 5 litros de infusión de diente de león. Con esto nos va a permitir luego diluirlo y obtener 100 litros de producto final que podremos pulverizar sobre las plantas. Llenamos una olla con 5 litros de agua de lluvia. El agua de lluvia, como sucedía con el purín, es la mejor con la que podemos hacer este tipo de preparados. A este agua le añadimos 25 gramos de planta seca. Eso quiere decir que estamos poniendo 5 gramos por cada litro de agua. Removemos y encendemos el fuego. Sí, en este tipo de infusión es mejor poner la planta desde el principio. Justo cuando empiece a hervir, apagamos el fuego y tapamos. Dejaremos así reposar durante al menos 12 horas en la misma olla. Pasadas esas 12 horas ya podemos filtrar nuestra infusión y diluirla. En este caso la aplicaremos al 5%. Eso quiere decir que por cada 10 litros de agua vamos a poner 500 mililitros de esta infusión. Hola, ya estamos en el tercer día de vídeo, así que vamos a ver qué tal está el purín, lo primero de todo, y luego ya nos ponemos con la infusión. Esto debería haber empezado a fermentar, igual cuesta verlo así, pero a la que lo removemos, fíjate, todas las burbujas que salen, efectivamente aquí la fermentación ya ha empezado. Y en cuanto el olor, pues la verdad es que es un olor muy agradable. Es un olor a pasto, a heno, así que de momento vamos perfectamente. Vamos a dejarlo aquí tapado, aún le faltan yo creo unos 4 o 5 días más perfectamente, eso iremos viendo sobre la marcha. Y la verdad es que no vamos a alargar el vídeo para enseñarte a filtrarlo y cómo aplicarlo, porque al final es muy sencillo. Vamos a hacer hoy lo mismo con la infusión. Eso sí, recuerda, este purín lo vamos a utilizar para regar. Pondremos un 10% en una regadera con agua y lo pondremos sobre el suelo. En cambio, la infusión de hoy vamos a utilizarla para pulverizar, unida a otros principios antifúngicos, y siempre la vamos a diluir al 10%. La dilución es la misma para el purín que para la infusión. Así que por aquí tengo la olla, que ya la he sacado al exterior. Ha estado, en lugar de 12 horas, ha estado 24 horas reposando. Tal cual dejó de hervir, la pusimos aquí y, como ves, tiene bastante color. Ha infusionado bastante. Lo que haremos ahora es filtrarla y te voy a enseñar cómo. Mira, nosotros utilizamos esta máquina que va a batería, ya te la enseñé en un vídeo sobre tipos de pulverizador,
Y es que es importante que tengamos un sistema cómodo, porque vamos a pulverizar muchas veces en una temporada, así que debemos simplificarnos la vida, o de lo contrario acabaremos por no hacer los tratamientos bien. Y fíjate que esto que acabo de poner aquí es una simple media. Me gustan mucho las medias para filtrar los preparados antes de pasarlos al pulverizador. Esto es un pequeño truco que funciona muy bien para que no se atasquen las boquillas. Como sé que necesito unos 60 litros para cubrir todo el huerto, de hecho un poquito menos, lo que hago es con una jarra medidora, fíjate, un colador, para que me quede aquí lo más grande, y voy llenando lentamente porque si no se sale. Voy llenando todo el contenido que necesito, que son 6 litros de esto y lo restante de agua. También puedes ahorrarte, si quieres, el colador y hacerlo directamente en la media. Filtra perfectamente y esto va muy bien porque los trozos son pequeños, así que es suficiente. Si tenemos una infusión con trozos más grandes, entonces sí que es mejor usar el colador. Yo ya voy por la tercera, ponemos una cuarta y le pondré una quinta porque con 50 litros creo que me va a dar más que de sobras. Y como te dije, este es un preparado que vamos a poner siempre combinado cuando queramos esa acción antifúngica. Funciona muy bien con la decocción de Quisetum, o el purín de Quisetum, que también serviría. Yo aquí tengo este tarro en el que deben haber unos 3 o 4 litros, pero tengo un poquito más para llegar a los 5 litros, porque recuerda que este preparado también lo aplicamos al 10%. Este, como el anterior, es Equisetum arvense o cola de caballo. Evidentemente todo el material que filtres puedes aplicarlo perfectamente al compost. Aquí hay muy poquito, pero todo esto le viene muy bien porque la cola de caballo aporta ese sílice, el diente de león también activa el compostaje, así que todo lo que le podamos añadir pues mejor. Y ahora ya solo nos queda acabar de llenar esto hasta que llegue a 50 litros. Hemos puesto para 50 litros al final. Y ahora ya lo podemos aplicar. Nosotros este preparado, esta mezcla, la aplicamos una vez cada 15 días. Luego, a la semana siguiente, lo que aplicamos es el LAP, que es un cultivo de bacterias lácticas. Así los vamos alternando. En cuanto al purín, lo aplicaremos 3 días seguidos si queremos aportar ese efecto de resistencia a la sequía. Y lo que es muy importante siempre que pulvericemos es que lo hagamos o a primera hora de la mañana o a última hora de la noche y con la gota más fina que podamos. Bueno, yo me quedo aplicándolo, que tengo aún bastante trabajo. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya sido útil y nos vemos en el siguiente.